investigadores, académicos, activistas, puntos de encuentro. El gobierno tiene mucho más miedo que nosotros y que nosotras, porque el gobierno sabe que no tiene fuerza dentro, está vacío, no tiene moral. Esa es la verdad de las cosas. México hoy atraviesa por una situación sumamente delicada que obliga a los periodistas, que obliga a los ciudadanos a mantener una alerta permanente. Bienvenidos a Desde la Academia. Con Pedro Cabral. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saluda con gusto Pedro Cabral y les doy la más cordial bienvenida a su programa Desde la Academia. En estas emisiones se presentarán y se realizarán comentarios de conferencias y charlas impartidas en nuestra casa de estudios por académicos, investigadores e intelectuales destacados a nivel nacional e internacional. En esta ocasión presentamos la conferencia Transparencia y rendición de cuentas, lo que falta por hacer, impartida por la académica y politóloga Denise Dresser durante el 14 de abril de 2016 en el Club de Industriales de Querétaro. Acompáñenos. Es un gran placer estar nuevamente en Querétaro para hablar de la situación del país que el gobierno nos dijo iba a salvar, a rescatar, a mover. Ese era el andamiaje narrativo del sexenio. Pero ahora, 3 años después de la restauración del PRI, y las encuestas lo revelan, el presidente es desaprobado por 66% de la población, preside una administración cuestionada y contenciosa que no ha cumplido con las promesas de hacer de México un país más rico, más seguro, más educado, menos corrupto. A medio camino, la prensa internacional está repleta de notas sobre lo que no ha pasado en México, sobre lo que se ofreció y no se cumplió, sobre las expectativas que se generaron y los ánimos que se desinflaron, sobre el presidente que empujó 11 reformas estructurales, pero tapó la corrupción que ahora lo empantana. La audacia reformista acabó avasallada por la corrupción priista. Y se reconocen, sí, algunas victorias como la inversión en el ámbito energético, la reforma educativa que avanza a pesar de resistencias locales y sindicales, la competencia en telefonía con la llegada de AT&T, pero esos logros modestos palidecen ante la agenda ambiciosa que nos ofrecieron. Una reforma fiscal de fondo que no se logró, una reforma al sector energético que detonara el crecimiento que no ha ocurrido y un sistema nacional anticorrupción que sigue ahí pendiente. Y el origen de la parálisis es la corrupción. El conflicto de interés tapado, el enriquecimiento privado con bienes públicos avalado, el comportamiento extralegal del ejército solapado. Para quienes usen las redes sociales, si se meten hoy a Twitter, a mi timeline o al de cualquier analista, verán que hay un video de 2 militares torturando a una mujer. Y la Sedena acaba de decir que ya están siendo procesados, pero por desobediencia, no por tortura. Y entonces hemos visto la institucionalización de la mentira. En Ayotzinapa, en Tlatlaya, en Irapuato, en Malinalco, en la Casa Blanca, en las cifras del homicidio, la deshonestidad diaria acompañada casi de desparpajo, de insensibilidad. Y por ello el gobierno tiene que seguir masajeando las cifras, porque se enfrenta a la elección presidencial del 2008, desacreditando a los detractores como lo ha hecho con el grupo interdisciplinario de expertos independientes sobre Ayotzinapa,
no ha empezado una cruzada frontal contra la corrupción, porque detrás de cada corrupto hay un político que lo es o lo protege, como lo argumenta mi ex colega del dictamen, Edgardo Buscaglia. El verdadero crimen organizado hoy está en el gobierno. Y la apuesta es que la economía crezca lo suficiente en los próximos 2 años para solventar la caída en la popularidad, que la división perenne de la oposición sea suficiente para remontar la pérdida de legitimidad, que el Partido Verde provea los votos necesarios para una coalición PRI-Verde y que con eso se gane la presidencia y la mayoría en el Congreso. Y el único antídoto a esto que presento como diagnóstico va a estar en el descubrimiento de la mentira, en la obligación que nos toca a todos de centrarnos en la verdad y exigirla no solo como una concesión, sino como un derecho. Obtener los datos y airearlos, hacer la investigación y diseminarla, construir en los próximos 3 años un país en el cual las mentiras son castigadas y el priismo de Atlacomulco no sigue siendo tan impune y tan rapaz. Empiezo como botón de muestra hablando de Humberto Moreira. ¿Recuerdan cuando lo apresaron en España? Allí estaban los priistas arremolinados, tratando de usar la fórmula tradicional de protección al que fuera presidente del partido, declarando que los fondos que recibió Humberto Moreira provenían de empresas legítimas, cuando el periódico Reforma investigó que eran empresas inexistentes, o que sabíamos ya por los fiscales en Estados Unidos que sus principales allegados estaban siendo perseguidos o consignados ya por lavado de dinero robado en Coahuila. Un político al cual la PGR se declaró incapaz de investigar y no lo hizo. Moreira, el priista multiusos, el priista típico, robando y lavando y desfalcando y mintiendo, mostrando con su conducta que el PRI no cambia, solo se vuelve peor, que no aprende de sus errores, que no intenta comportarse de otra manera, que no busca gobernar de otro modo, sigue protegiendo a aquellos que tan mala reputación le dieron. Y tan es así que hace unos días Humberto Moreira declara que quiere ser candidato a la presidencia municipal de Saltillo. Y yo me imagino a los habitantes de Saltillo votando por él, probablemente por ignorancia o, como lo decía Vargas Llosa sobre El País, por masoquismo. Lo que ha hecho Humberto Moreira no es nuevo, solo es más obvio. Porque si el PRI quisiera ser nuevo, ya hubiera condenado a Moreira, se hubiera deslindado de él, no hubiera usado a la diplomacia mexicana para sacarlo de la cárcel en España y traerlo aquí. Si quisiera gobernar de otra forma, hubiera promovido a los mejores en vez de impulsar a los peores. Hubiera empezado desde su aterrizaje en México una investigación acuciosa contra él por aquello de lo cual es acusado en Estados Unidos: cohecho, lavado de dinero y asociación criminal. Hubiera actuado contra las empresas unipolares y espectaculares del norte y negocios de asesoría publicidad. Hubiera actuado contra Javier Villarreal Hernández, ex colaborador de Moreira, quien se ha declarado culpable en Estados Unidos por lavado de dinero. Contra Vicente Chaires Núñez, ex secretario particular de Moreira, actualmente prófugo. Contra una red de amigos que Moreira tejió para desviar millones de dólares y financiar negocios inmobiliarios y comprar medios de comunicación y llevar una vida de virrey en Barcelona. Pero ahora vemos al exdirigente del PRI nacional, intocable e impune.
¿Y por qué intocable e impune? Porque tocarlo a él hubiera implicado ir tras uno de la cueva de Alibaba y los 40 ladrones. Esa cueva multifamiliar y multimillonaria que es el PRI. Ese lugar sin límites en el que viven Emilio Gamboa y Mario Fabio Beltrones y Carlos Romero de Champs y Tomás Yarrington y Carlos Jan González y Raúl Salinas de Gortari y Rubén Moreira y Arturo Montiel y Ulises Ruiz y José Murat y Mario Marín y Gerardo Ruiz Esparza y Carlos Salinas de Gortari y Juan Armando Hinojosa, el dueño del grupo IGA, cuyo nombre acaba de aparecer en los famosos Panama Papers porque envió $100 millones para ser tapados en un paraíso fiscal, y los papeles dicen que la empresa reconoce que los $100 millones son solo una parte pequeña de su fortuna. Hoy la pregunta debería ser cómo es que un constructor amasó esa fortuna. Los empresarios que se han beneficiado de la amistad que los vincula a los habitantes de la cueva, con la que compran medios, construyen puentes, lavan dinero y expolian al país. Y, insisto, los verdaderos criminales están en el gobierno, en los gobernadores, en los secretarios de Estado, en los innombrables que permitieron las 2 fugas del Chapo, en los múltiples acusados y luego absueltos. Y por eso no sorprende últimamente la reacción en las redes sociales, muchos sugiriendo que se hagan cooperachas para el boleto de Javier Duarte o Guillermo Padres a España, o que ojalá las autoridades españolas invitaran al gabinete de Peña Nieto a conocer el país, porque a los ladrones mexicanos la justicia mexicana no los persigue, los protege. ¿Y por qué los protege? Por ese fenómeno que la columnista Katia de Artigues llama la cuatitud. Que quien me investigue sea mi cuate para ver si favorecía a mi cuate, escribe Katia. He ahí la frase lapidaria que resume la investigación sobre cualquier conflicto de interés en México. He ahí el resultado de llevar a cabo un proceso en el que quien decidió si había o no conflicto de interés, Virgilio Andrade, llegó al puesto con un conflicto de interés por ser amigo del presidente. A ver, alcen la mano las personas aquí que le crean a la investigación de Virgilio Andrade exonerando de conflicto de interés a todos los involucrados en el caso de la Casa Blanca. Bueno, pues he ahí el precio de que un empleado evalúe a su empleador en lugar de que un fiscal independiente lo haga. Todos exonerados, nadie acusado, todos impolutos, nadie culpable, todos actuando dentro de la ley. Denise Dresser es politóloga, escritora y activista. Desde 1991 ha sido profesora de Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Obtuvo la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de México y el doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Princeton. La doctora Dresser es autora de New Populist Solutions to Neoliberal Problems, Mexico's National Solidarity Program, así como de numerosos artículos sobre política mexicana contemporánea y relaciones México-Estados Unidos. En 2010 ganó el Premio Nacional de Periodismo en la categoría Artículo de Fondo con carta abierta a Carlos Slim. La revista Forbes la ha nombrado como una de las 50 mujeres más poderosas de México y una de las personas más influyentes en Twitter. En 2015 fue condecorada con la Legión de Honor por el gobierno de Francia por su trabajo en favor de la democracia, los derechos humanos y la libertad de expresión. ¿De qué dan ganas? Pues de decir el último que se vaya apague la luz, decir no tenemos remedio, decir como lo dijo Virgilio Andrade apenas ayer, que la corrupción es cultural. Y bueno, por Twitter me han mandado miles de respuestas muy inteligentes a eso. Alguien me escribió,
pues si la corrupción es cultural, la clase política mexicana es patrimonio de la humanidad. Sí, dan ganas de tirar la toalla, de darnos por vencidos, de abandonar el ring, de declarar que el país no tiene remedio, ni solución, ni camino, ni horizonte, ni salida. Si yo pensara eso, no estaría aquí. El cinismo sí se impone sin tregua, a pesar de las críticas y las marchas y las movilizaciones y los movimientos, y he participado en todos, desde quítenme el registro del Partido Verde hasta tratar de impedir que Medina Mora llegara a la Suprema Corte, hasta reducir en 50% el financiamiento público a los partidos. El poder está de plácemes, paseándose en aviones presidenciales, acogiéndose en la justicia mexicana, políticos y empresarios y tantos más gozando de una corrupción que le cuesta al país 9% del Producto Interno Bruto anual, 347,000 millones de pesos al año que van del erario a una cloaca, la tranza institucionalizada hundiendo al país, hundiendo. A sabiendas de que acostumbrados a que México es así, y esas redes persisten porque las leyes están armadas para que persistan, para que lo que hicieron Humberto Moreira y los involucrados en la Casa Blanca y OHL sea parte de un fenómeno sistémico enraizado con reglas informales aceptadas. Conductas como el soborno, evidenciadas en los audios de OHL, como el peculado, evidenciado por el uso de la deuda contraída en Coahuila por Humberto Moreira, como el tráfico de influencias, evidenciado por Juan Arnaldo Hinojosa y la Casa Blanca, como el abuso de funciones, evidenciado por Luis Videgaray al contratar ese crédito no bancario, enriquecimiento oculto, evidenciado en las lagunas de la declaración patrimonial del presidente, obstrucción de justicia, como en todos los casos relacionados con la familia Salinas, colusión, evidenciada en los acuerdos off the books entre Televisa y Televisión Azteca para obtener beneficios de recursos públicos, uso ilegal de información falsa o confidencial, como en las filtraciones que ha hecho la PGR en el caso de Kate del Castillo y el Chapo. Todas esas conductas que les he descrito en otros países son violaciones a la ley y constituyen actos de corrupción. En México, no. Y la corrupción no es un problema exclusivo de México, pero la impunidad sí. La corrupción que la impunidad alimenta día tras día, estado tras estado, secretaría tras secretaría, con costos dañinos, crecientes, paralizantes. No vengo aquí a hablarles simplemente de que estoy indignada, vengo a decirles que estos tres casos que he descrito, que forman un microcosmos de tantos más, tienen un costo para el país y no es solo un costo psicológico. La corrupción hoy es el principal obstáculo para la competitividad del país. Lleva a que quienes gobiernan gasten más dinero en proyectos de construcción y carreteras que luego acaban en ninguna parte, los más opacos y los más propensos al consumo. Lleva al descrédito de instituciones como la Secretaría de la Función Pública, creadas supuestamente para combatir la corrupción. Lleva a decisiones de inversión que no buscan beneficio social o rentabilidad, sino extracción de rentas, como las que les traen a ustedes cada vez que usan el circuito exterior mexiquense. La corrupción distorsiona la economía al impedir la innovación y la competencia y la disposición empresarial a asumir riesgos, ya que importa más a quién conoces que cuán talentoso eres.
La corrupción ha convertido a México en un país de cloacas. La tranza es el enemigo público número uno, el mayor lastre para el despegue económico del país, por omnipresente, por los costos que les he descrito y que acarrea, porque se da además a todos los niveles, a plena luz del día y en lo oscurito, apreciada, internalizada, socializada e incluso premiada. Tan es así que cuando nombraron a Arturo Escobar, exdirigente del Partido Verde, que fue encontrado en un aeropuerto con un maletín con $1 millón, y a pesar de eso lo nombraron subsecretario de Prevención del Delito, él mismo dijo que el nombramiento era un premio. La corrupción es permitida tanto por los ciudadanos como por las instituciones que los gobiernan. Porque, ¿qué pasaría si en lugar de estar aquí yo esta noche, estuviera Enrique Peña Nieto? Probablemente la actitud de muchos sería: señor presidente, gracias por estar aquí, gracias por tomar tiempo de su apretada agenda. Sabemos que canceló su viaje a Nueva York para discutir la política antidrogas, pero qué bueno que entonces haya usado el avión presidencial para venir aquí, ese avión por el cual todos pagamos. Y se formaría una larga cola de personas que querrían tomarse la foto con él. Y probablemente muchas mujeres exclamarían, como lo hicieron en mítines de campaña: Peña Nieto, bombón, te quiero en mi colchón. En un país que ha internalizado y permitido y socializado la corrupción, nadie, probablemente nadie, se levantaría y haría lo que tendría que hacer, que es decir: a ver, señor licenciado Peña Nieto, ¿podría explicarnos, por favor, cómo es que el tema de la Casa Blanca no era un conflicto de interés? ¿Podría explicarnos, por favor, cómo es que Juan Armando Hinojosa fue el constructor favorito cuando usted fue gobernador y acumuló una fortuna tan vasta? ¿Podría explicarnos por qué se canceló la licitación México-Querétaro? Cuando, pues, la hipótesis de algunos periodistas como Denise Dresser y Carmen Aristegui es que se canceló la licitación porque Presidencia se enteró que el domingo, después de que se anunció la virginalidad de la licitación, iba a salir la nota sobre la Casa Blanca en el portal de Carmen Aristegui, y entonces todo México se iba a dar cuenta de que el grupo IGA había sido favorecido en la licitación y además era dueño de la Casa Blanca. Probablemente nadie se levantaría a increparlo así. Y por eso la corrupción persiste, no es solo por las leyes, es también por la complicidad ciudadana. Y no se da tan solo en el sector público, y por eso hay que definir la corrupción como algo no solo gubernamental, sino también como cualquier acto individual que busca una recompensa ilegal. Se necesitan dos para crear corrupción: el que ofrece y el que acepta, el oferente y el demandante, el funcionario o el empresario o el ciudadano. Y hoy, gracias a las cloacas que se han ido destapando, la de Moreira, la de OHL, la de la Casa Blanca, al menos el combate a la corrupción está en la agenda, pero apenas comenzamos un largo trecho de renovación institucional y también cambio cultural para dejar de ser el país que hemos sido. Estamos muy lejos de Brasil, donde el escándalo de Petrobras ha generado más de 25 sentencias a funcionarios públicos, y Dilma Rousseff está a punto de perder el poder y la presidencia. Estamos muy lejos de Argentina, donde acaban de meter a la cárcel a un allegado de los Kirchner involucrado en los Panama Papers. Estamos muy lejos de España, donde hay 1.700 causas abiertas por corrupción y más de 500 iniciados. Muy lejos de Guatemala, donde un presidente cayó por corrupto. Muy lejos de Islandia, donde el 95% de los islandeses salió a marchar y provocó la caída
del primer ministro por las cuentas a nombre de su esposa en the Panama Papers. La diferencia con México es que aquí los escándalos no tienen consecuencias en los tribunales. Aquí se premia en lugar de castigar. Aquí se asegura la longevidad política en lugar del exilio político. Basta con ver a Arturo Escobar del Partido Verde, ya no es subsecretario de Prevención del Delito, pero no hay una investigación abierta en su contra. O Fidel Herrera, cónsul en Barcelona, o el Niño Verde, con una larguísima cola que nadie le ha pisado. O Juan Armando Hinojosa, viajando todavía con el presidente en el avión. Una larga lista de investigaciones y sanciones pendientes. ¿Por qué? Porque hemos creado un sistema de incentivos que perpetúa el pacto de impunidad. Afortunadamente, ya hay ciudadanos hartos, ya se habla de la corrupción en foros, ya hay cifras, pero la indignación no va a ser suficiente si no tenemos fiscales e investigadores independientes, si no hay sanciones severas con un efecto disuasivo, si no hay sanciones sociales a los corruptos, que en lugar de sufrir el ostracismo, son invitados a foros y a fiestas, como pasa cada semana con Raúl Salinas de Gortari o con el Niño Verde en el Distrito Federal. La indignación ciudadana no va a llegar a ningún lado sin un SAT que en lugar de ocultar información y ofrecer condonaciones fiscales, encauce investigaciones por defraudación fiscal y lavado por dinero de las 33 personas cuyo nombre aparece en los mexicanos en los Panama Papers. Sin partidos políticos que estén dispuestos a dejar atrás el mandamiento de tapaos los unos a los otros. Porque aprendo a estar sola, aprendo a leer para desaparecer, aprendo a leer para existir, aprendo a leer para dejar de hacerlo. Me convierto en pirata, en explorador, en heroína de 100 batallas, en la más valiente, en la más sagaz. Me convierto en Marco Polo, en Phineas Fogg, en Guinevere, en Dorothy, en Juana de Arco, en Nancy Drew, en Sara la Princesita, en Sandokan, en Ricardo Corazón de León, en el Cid, en el Quijote, en Helena de Troya. Adopto padres y hermanas y países y causas, desenvaino espadas y enarbolo banderas y encabezo batallas. Me erijo en líder de quienes no tienen poder, pero deberían tenerlo. Me enseño a mí misma a memorizar, a convertirme en Funes, a emular al personaje memorioso del cuento de Borges. Voy catalogando todas mis memorias para no olvidar, para no olvidarlos. La textura de los pantalones de lana gris de mi padre, el olor acre de su chamarra de piel café, la caminata por las calles de Pompeya y la expedición juntos al Vesubio, las tardes andando en bicicleta doble, yo sentada sobre sus hombros, en mi trono favorito, dueña del mundo, las tardes nadando en el río, persiguiendo salamandras, las noches sentados alrededor de la fogata y el repiquetear de los grillos. Archivo a mi Luisa Genoveva, mi muñeca, aprendiendo a gatear sobre la alfombra del estudio lleno de sol, dormida en una canasta debajo del árbol de Navidad, el mejor regalo. Guardo mi paraíso privado, al que me doy permiso de visitar solo de cuando en cuando, cada par de años, cuando nadie me ve. Este es un testimonio de Denise Dresser, coordinadora también de este libro llamado Gritos y Susurros. Gracias por acompañarnos en su programa Desde la Academia. Del mismo modo, agradecemos a todo el equipo de producción y les recordamos que este programa va a estar disponible en tv.wac.mx, YouTube y Facebook TV WAC. Nos vemos en el siguiente programa. La Dirección de Comunicación y Medios presentó Desde la Academia. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. No olviden seguirnos por TV WAC y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.